Noticias MBS presenta Media Telecom. Convergencia Plena. La revista radiofónica de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Con Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. Comenzamos. Muy buenas noches, amigos de Noticias MBS. El día de hoy comenzamos una nueva etapa, esta aventura radiofónica de Media Telecom, el primer programa de radio dedicado a las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación en nuestro país. Hoy, como todos los martes, tendré el enorme gusto, de que me acompañen dos queridos colegas, amigos, especialistas en el sector de las telecomunicaciones, la licenciada Irene Levy. Irene, buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí, Gabriel. Jorge Fernando Negrete, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, estoy contento de estar con ustedes. Irene Levy es actualmente presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones en México, un observatorio que tiene poco tiempo, realmente que surgió, pero que ya incide en algunos temas importantes del sector. Irene. Sí, caray, tenemos poco tiempo, un poco más de un año. Sí quisiera aclarar ahorita, pues primero agradecer esta bienvenida, Gabriel, Jorge Fernando Negrete. Encantada de estar aquí y va a ser una gran aventura compartir juntos estos micrófonos de MBS y de Media Telecom en esta nueva complicidad de todos los martes, que serán martes de telecomunicaciones en el 102.5 de FM. Encantada de que me hayan incluido en esta aventura, como les decía. Y quisiera hacer una aclaración, Gabriel, Fernando. Yo, como presidenta de Observatel, no estoy aquí ni el día de hoy ni todos los martes, sino que yo los comentarios que haga y mis observaciones y mis percepciones serán a nombre personal. Mi cachucha de presidenta de Observatel quedará ahí en Observatel y todo lo demás será a nivel personal. Muy bien, pues bueno, es una aclaración obviamente pertinente porque finalmente sí, todos desarrollamos actividades. Yo, por ejemplo, estoy como mediador del Instituto Mexicano de la Radio, tengo también colaboraciones en otros espacios periodísticos, pero finalmente aquí lo que buscamos es un análisis incluyente, plural, diverso, con una visión evidentemente crítica, obviamente sobre el sector, pero la idea es de que seamos lo más participativos posibles en este sentido y podamos tener todas las voces posibles. Jorge Fernando Negrete, también él dirige a Media Telecom. ¿Por qué no nos platicas algo de Media Telecom? Y si tú también, pues tendrás que hacer alguna aclaración al respecto. No, bueno, mira, Media Telecom es un proyecto de un grupo de amigos, colegas y especialistas de las telecomunicaciones con quienes compartimos una vocación social por el estudio de esta disciplina. Telecomunicaciones y tecnologías de la información nos parece que representan el gran reto de la civilización actual. Pocas veces en la historia de la humanidad se había encontrado un reto tan formidable como el de garantizar el derecho a la información a través de las telecomunicaciones y particularmente con un sentido social. Pocas cosas han transformado el discurso económico, político y jurídico de las sociedades tanto y además los han puesto contra la pared como lo ha logrado hacer las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. En Media Telecom creemos que el estudio de las telecomunicaciones no puede ser visto solamente desde una perspectiva o jurídica o económica o tecnológica. Pensamos que tiene que ser analizada desde todas las posibilidades. En ese aspecto, Media Telecom pues tiene dos grandes áreas: el área de Media Telecom Comunicaciones, que es quien produce este programa y la dirige el doctor Viveros, y la segunda es Media Telecom Policy and Law, que es la que yo encabezo, que es el área de análisis de políticas públicas. Estamos convencidos de que solo a partir de una perspectiva multidimensional podemos estudiar este fenómeno TIC y Telecom. No, pues bueno, pues ahí tiene usted lo que hace Media Telecom, pero este programa se llama Media Telecom y no necesariamente las opiniones, manifestaciones que hagamos, por ejemplo, Irene y su servidor, tendrán que ver también con las propias políticas que sigue Media Telecom. Esa es parte, digamos, de lo importante de este programa. Que somos, creo que lo suficientemente plurales en este sentido. Y pues bien, hoy vamos a tener un programa pues muy interesante porque vamos a platicar sobre los candidatos a la presidencia de la República y las telecomunicaciones en México. Lo invito a que se quede con nosotros, acompáñenos y amigos radioescuchas, les comentamos que a lo largo del programa escucharemos algunos saludos que nos han enviado funcionarios y especialistas por el lanzamiento de Media Telecom Convergencia Plena. Asimismo, les recuerdo que tenemos un correo electrónico disponible para que nos hagan llegar sus comentarios o sugerencias, que es mediatelecom@mbs.com. Se lo repito, mediatelecom@mbs.com. Y a continuación les vamos a presentar un reportaje sobre el panorama de las telecomunicaciones en México para que usted pues le vaya tomando sentido a toda esta información y vea la importancia que tienen las telecomunicaciones en México.
Espectro Noticioso. ¿Qué son las telecomunicaciones? Hasta hace poco tiempo pensábamos en ellas como cables y fierros y no les dábamos importancia. Hoy en día son técnicas que permiten comunicar a las personas y eso es lo más importante. Que tú puedas hablar por teléfono, ver televisión, enviar un mensaje de texto, consultar un correo electrónico o buscar toda la información que quieras. Entonces, ¿por qué son importantes las telecomunicaciones? Porque constituyen un factor de desarrollo y porque ya no existe ningún sector que pueda prescindir de ellas. Las telecomunicaciones hacen crecer la economía, mejoran los servicios de salud, permiten que más personas puedan estudiar y obtener un trabajo, hacen más eficientes los servicios públicos sin que tengas que trasladarte grandes distancias y, en general, mejoran la calidad de vida de las personas. ¿Te imaginas sin teléfono celular o sin internet? Sin embargo, no todos los mexicanos tienen acceso a estos servicios. Existen zonas rurales, semiurbanas y alejadas de las grandes ciudades que están incomunicadas porque no hay infraestructura. Esta falta de cobertura de servicios afecta nuestro derecho a la información. Por ejemplo, en México existen más de 112 millones de habitantes y más de 26 millones de hogares, pero solo 95.3 millones de celulares. Únicamente 19.6 millones de teléfonos fijos, apenas 11.2 millones de clientes de televisión de paga y escasos 14 millones de accesos de banda ancha. Todos necesitamos más cobertura, competencia y convergencia plena con calidad y precios accesibles para estar mejor comunicados. Bien, acabamos de escuchar una cápsula, un reportaje en realidad que nos ha presentado Mariana Torres sobre el panorama de las telecomunicaciones en México. Ella, por cierto, va a ser una colaboradora permanente, productora también de este programa, que estará participando activamente en la producción, ya le comentaba. Pues, ¿cómo escucharon ustedes esta cápsula? ¿Qué pueden comentar al respecto? Pues esa es precisamente la importancia de este programa. Mira, yo creo que se habla mucho de telecomunicaciones, ¿no? Y afortunadamente existen muchos programas noticiosos de financieros y de otros donde existen comentarios al respecto, muy respetados, muy respetuosos, pero creo que es muy importante dedicar un espacio a hablar de estos temas de tal manera que logremos la vinculación entre la complejidad tecnológica, la complejidad económica de los temas, con la ciudadanía, con la población, que todos somos usuarios de telecomunicaciones. Sí, por supuesto, estamos hablando de que finalmente las telecomunicaciones están en nuestra vida cotidiana y creo que lo que busca justamente este programa es acercar estos temas complejos finalmente a todos los usuarios que somos, prácticamente todos los mexicanos somos usuarios de telecomunicaciones, Jorge Fernando. Fíjate que yo creo que ese es el sentido más profundo del programa. Qué feo que estemos escuchando hablar de telecomunicaciones, de temas complicados en la prensa, ¿no? Peleas entre una empresa y otra, desaciertos, críticas a la autoridad, críticas al poder legislativo, cuando realmente hay un sentido social mucho más profundo, ¿no? Cómo mejora la calidad de vida de las personas las tecnologías de la información en las telecomunicaciones y cómo hacemos que el impacto de estas herramientas se sientan en la salud, en la educación, en la democracia, ¿no? En muchas formas de vida muy inmediatas de la gente, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, afuera del programa, de la posibilidad de encontrar dispositivos móviles en lenguas indígenas, ¿no? En chontal, rarámuri, maya, ¿no? Mayo, distintas lenguas que permitan que la gente mejore su forma de actuar cotidianamente. Eso tiene que hacer el programa. Nosotros tenemos ese reto en este instante. Sí, sin duda retos muy importantes, y Irene Leve y Jorge Fernando Negrete, y más aún por la información que al rato nos vas a dar con detalle, Irene, ¿qué es esto de lo que encontraste sobre el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil? ¿Usted lo recuerda? El RENAUT. Bueno, hoy Observatel justo sacó un comunicado de prensa que se llama Huérfano Incómodo del Gobierno Federal, es decir, como que nadie se hace cargo. ¿Por qué no nos adelantas algo, Irene? Y al final damos algunos detalles más. Sí, caray, nadie lo quiere al RENAUT, ya todo el mundo se deshace de él. Por ahí le respondió Observatel, Gobernación, que el encargado es Cofetel, y Cofetel que el encargado es Secretaría de Gobernación, con lo que pues nos va a complicar la existencia de los ciudadanos, porque pues sí preguntamos nosotros, todos los mexicanos, ¿y quién podrá ayudarnos, caray? O sea, ¿dónde están nuestros datos? Ese es el tema. ¿Dónde están nuestros datos? ¿Cuánto costó el RENAUT? ¿Y quién se va a hacer cargo? ¿Y dónde está la rendición de cuentas? ¿Y quién se va a hacer cargo de este registro que tantos datos recogió de tantos millones de habitantes, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y que tantas páginas se llevó, por cierto, el RENAUT. Pues por eso quédese con nosotros. Este es el programa Media Telecom Convergencia Plena. Vamos a un corte y aquí lo esperamos, 102.5 FM, Noticias MBS. Soy Dionisio Pérez Jacome, secretario de Comunicaciones y Transportes. Quiero felicitarlos, Irene, Gabriel y Jorge, por su
su nuevo programa Media Telecom Convergencia Plena, que estoy seguro tendrá mucho éxito. Estoy convencido que su programa constituye una excelente oportunidad para que los radioescuchas conozcan mejor el apasionante mundo de las telecomunicaciones, con análisis y reflexiones objetivas y oportunas que lleven a comprender mejor las características de este sector tan dinámico y complejo. Estoy seguro que pronto será referencia obligada. Mis mejores deseos de que esta nueva emisión dure muchos años. Muchas felicidades. Síguenos en Twitter @Media Telecom. y en Facebook. Media Telecom Información Estratégica. Regresamos. Media Telecom. Convergencia Plena. Telecomunicaciones para el desarrollo de México. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Moni de Swan, comisionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Y creo que la creación o lanzamiento de Media Telecom Convergencia Plena es un reflejo de al menos tres cosas. La primera de ellas es la importancia de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información en la vida cotidiana de todos los mexicanos, es decir, no solo en la vida de aquellos quienes dedicamos todos los días a regular un sector como este, sino de todos y cada uno de los mexicanos. Me parece que en ese sentido la presencia de este nuevo programa viene a atender esa importancia. En segundo lugar, se refiere a el prestigio o la frecuencia con la que este tipo de temas deberían de ocuparse en el debate público cotidiano. Las propuestas, pero sobre todo la construcción de consensos alrededor de temas que marcan el desarrollo económico y social de nuestro país es otro de los temas que creo que refleja la creación de Media Telecom Convergencia Plena. Y finalmente la urgencia de espacios de deliberación técnica, objetiva, imparcial y especializada para la construcción de políticas públicas. Me parece que este programa vendrá a responder estos tres factores. Tiene, también es cierto, un programa de esta naturaleza, tres retos importantes, más allá evidentemente de los que se vayan enfrentando todos los días. Yo alcanzo a ver tres en particular. El primero de ellos tiene que ver con no mezclar las agendas empresariales y o personales con la agenda sectorial en un sector en el que las primeras terminan siempre atropellando las segundas. El segundo gran reto que alcanzo a ver para un programa de esta naturaleza tiene que ver con traducir temas sumamente técnicos y especializados a un lenguaje claro, sencillo, y en el que el consumidor entienda los beneficios, pero también los perjuicios de cada decisión regulatoria, de cada política pública, de una reforma legislativa, de una resolución judicial o de una decisión empresarial. Y el tercer gran reto, que no es exclusivo para Media Telecom, sino para cualquier otro programa de radio, es mantener una calidad con una periodicidad semanal. Por ello me vanaglorio, felicito, y es un honor para mí mandar un mensaje y un saludo a MBS, a Media Telecom y por supuesto a los tres conductores de este programa, en quienes reconozco una trayectoria y un prestigio que estoy seguro que permitirán enfrentar los retos que ya mencioné con todo el éxito del mundo. Muchísimas felicidades. Bien, ya estamos de regreso en este primer programa Media Telecom Convergencia Plena, pues muy contentos por emprender esta nueva aventura, como le platicábamos. Agradecemos estos saludos que nos han enviado diferentes funcionarios, directivos de la industria, líderes finalmente también de la industria de las telecomunicaciones, pero de eso platicaremos en un momento. Vamos a dar inicio a esta mesa de debate con el tema los candidatos a la presidencia y las telecomunicaciones en México. Tema evidentemente fundamental para el debate, lo que está ocurriendo con este asunto de las telecomunicaciones, que no lo vemos, Irene, Jorge Fernando Negrete, prácticamente en ninguna de las agendas que tienen los candidatos, y en las plataformas políticas se menciona muy poco. No, Gabriel, no nada más no lo vemos, sino que salen corriendo, apenas les preguntan a los candidatos un tema de telecomunicaciones, una cuestión institucional, si tercera cadena o no tercera cadena, si modificar títulos de concesión, qué hacer con la fusión Televisa y Iusacell. Literalmente se apanican. Entonces yo me pregunto, si se apanican en las entrevistas, ¿cómo van a poder ser presidentes de la República y conducir un sector tan importante como difícil y como lleno de intereses? Me preocupa. Jorge Fernando, ¿por qué se apanican los candidatos antes de que le demos entrada allá a nuestro primer invitado? Mira, yo creo que todo eso tiene que ver también con la complejidad de la materia. En beneficio de algunos candidatos, yo diría que no es fácil entender el tema de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información. Es más,
puedo afirmar que pocas materias son tan complejas como el tema de TICS y el de telecomunicaciones. Incluso por eso valdría mucho la pena retomar aquel discurso que Javier Corral dio cuando tomó posesión como presidente de MEDI en la Facultad de Derecho de la UNAM, cuando decía que el derecho a la información tendría que ser considerado como un derecho, como el derecho a la alimentación, el derecho a la educación. Creo que vale mucho la pena comenzar por el principio, las bases y el fundamento del concepto de las telecomunicaciones desde su perspectiva del derecho a la información, y después el derecho a la información como un derecho para el desarrollo, vital para el desarrollo de los ciudadanos. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Y pues justo tenemos en la línea telefónica ya al diputado Javier Corral, que actualmente, pues como todos sabemos, también está postulándose, está haciendo campaña para ser senador allá por el estado de Chihuahua, pero que todos sabemos que Javier Corral se ha especializado en el tema del derecho a la información, que ha presentado varias iniciativas, por ejemplo esta de la reforma integral en la Cámara de Diputados, que al mismo tiempo se presentó también en Cámara de Senadores, y sabemos que él ha sido pues un impulsor de las reformas democráticas en el sector necesarias finalmente para el desarrollo, y pues nos gustaría conocer tu punto de vista, diputado. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues en primer lugar me da muchísimo gusto que un espacio como este se inicie en MBS, y por supuesto que se logre reunir a 3 especialistas comprometidos en el tema de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación con el interés público, pues como son ustedes 3. Me da mucho gusto saludar a Jorge Fernando, a Irene y por supuesto a ti, Gabriel, y a todo el público radioescucha que ahora está siguiendo el programa. Les deseo un gran éxito, me siento muy contento de ser uno de sus primeros invitados, y en este sentido, pues decirles que efectivamente el de las telecomunicaciones y el de la radiodifusión en su conjunto son temas que suelen estar ausentes de los compromisos públicos o de los temas que los candidatos abordan, pero no solo los candidatos a la presidencia de la República. Es uno de los temas a los que se les evaden por la mayoría de los candidatos, incluso al Congreso, que sería el campo de competencia mayormente llamado a reformar. Porque, bueno, pues sabemos lo que está siempre de por medio en una definición como esta. Aquel que quiere cambiar el modelo, el régimen legal de los medios de comunicación, tiene siempre sobre sí una amenaza. El que reforma la ley de radio y televisión, pues se pelea con los concesionarios de la radio y la televisión, y el que se pelea con ellos no aparece en la televisión, y el que no aparece en la televisión, dicen, no existe en política. Y esto se lo han creído a pie juntillas un conjunto de candidatos. Sin embargo, yo debo decir, en el caso del PAN, su plataforma, la plataforma que rige a los candidatos a senadores y a diputados y a la misma candidata a la presidencia de la República, sí incorpora compromisos de reforma a la legislación para abrir la competencia en el importantísimo sector de la televisión y de las telecomunicaciones, para permitir una mayor inversión en los servicios de telefonía fija y móvil, y para promover políticas que estimulen la transición a la televisión digital terrestre y generalizar las transmisiones televisivas analógicas. En fin, hay algunos compromisos de los que evidentemente van a ser nuestro asidero y deben ser el asidero de actuación de quienes seamos representantes populares emergidos de Acción Nacional. Diputado, pero ni siquiera, como que no ha habido un pronunciamiento de la candidata sobre estos temas, y lo mismo sucedió, digamos, podemos decir que en la plataforma electoral de la actual legislatura, que había temas muy claros en materia de reformas democráticas al sector de las reducciones de las telecomunicaciones, y no se concretaron. Efectivamente, al menos no en un proyecto aprobado, sí en una iniciativa que es una de las más completas en términos de su construcción, una iniciativa, por cierto, presentada en ambas cámaras del Congreso
en el caso de la Cámara de los Diputados por un servidor y en la de senadores por quien hoy es el presidente nacional del partido, Gustavo Madero, que entonces era senador y coordinador de la bancada panista en el Senado de la República. Ese es el compromiso que fundamentalmente se tuvo con relación a la plataforma. Ya no se avanzó después en la discusión, pues porque todos sabemos que ha faltado el consenso necesario, por lo menos la mayoría necesaria para hacer aprobar una reforma de esta naturaleza. Habla Irene Levy, pero ahí, Javier, los compromisos que yo he visto son como muy generales, ¿no? Son pues fomentar, son lugares comunes, ¿no? Son fomentar la competencia, abrir la convergencia, aumentar el número de empresas competidoras. Pues eso es muy sencillo decirlo, el problema es que no se ha dicho bien a bien cómo. Y luego esta iniciativa, que sí yo recuerdo muy bien, tú presentaste, y tuvo al principio muchísimo eco, pues después, ahí nos contarás tú, pero después como que no tuvo el apoyo del presidente Calderón, ¿no? En realidad, la iniciativa fue embatida desde distintos ámbitos. Hubo resistencias dentro del propio Poder Ejecutivo, efectivamente, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Secretaría de Gobernación, se juntó esas diferencias con la resistencia misma que hicieron las empresas telefónicas y luego la propia Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, más que nada el duopolio de la televisión, y en ese sentido ya no se avanzó en la revisión, pero ese proyecto que está ya en la panza del Congreso, vamos a decirlo así, no ha sido desechado, ni le ha sido aplicada la nueva reglamentación en Cámara de Diputados, porque en tiempo y forma, bueno, al menos en la Cámara de Diputados yo me encargué de solicitar conforme la ley las prórrogas a que alude la reglamentación de la Cámara de Diputados para que precisamente permanezca en calidad de proyecto e incluso sea retomado por la nueva legislatura, que me parece que es lo que vamos a hacer y que es lo que tenemos que hacer. Con la revisión necesaria y con las observaciones que se realicen a ese proyecto, me parece que sigue siendo muy válido como una base para la discusión de la necesaria reforma de la legislación en esta materia, más allá de que hoy los tres candidatos a la presidencia de la República la eludan propiamente como una reforma legal o constitucional. Hablan también pues que abrir la competencia, que están en contra de los monopolios, obviamente no se concreta a detalle de qué manera lo harían. Me refiero fundamentalmente a López Obrador y Vázquez Mota. En el caso de Peña Nieto, pues me queda clarísimo que es uno de los temas que casi ha de tener prohibidos de, por lo menos ya ni siquiera de decir, sino de pensar, toda vez pues que es una invención de Televisa en una apuesta de poder de la empresa para colocar ahí a un hombre que le represente la oportunidad y la posibilidad de expandir, de acrecentar sus negocios, sus privilegios, sus canonjías, más de las que efectivamente ha logrado en estos últimos años. Javier, te interrumpo, vamos a un corte, volvemos en Media Telecom Convergencia Plena. Soy Carlos Rebellón, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. En nuestro sector es muy importante estar muy bien informados. Una de nuestras fuentes de información es Media Telecom y ahora sabemos que arranca el servicio de Media Telecom Convergencia Plena, lo que permite no solo ya tener canal escrito, sino canal hablado, y eso definitivamente pues se constituye en un aporte a nuestro sector en la región, donde es muy importante que autoridades y empresas nos informemos todo el tiempo de todo lo que sucede para así contribuir al desarrollo de nuestro sector. Media Telecom. Convergencia Plena. Los especialistas Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete En Media Telecom. Convergencia Plena. Sí, hola, mi nombre es Cristian Liscano, inspector de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Quiero saludarlos y felicitar mucho a Media Telecom Convergencia Plena por su nuevo proyecto de difusión de noticias y actualidades del sector de comunicaciones a nivel de México y también de América Latina, en el nuevo proyecto de Iniciativa Hacia Adelante, en que seguiremos muy atentamente desde Colombia y otros países de América Latina. Así que muchos éxitos.
Oye, Javier, pero también hace falta como reflexionar y pasar a un siguiente nivel de reflexión sobre el tema de las telecomunicaciones. Por ejemplo, ninguno de los candidatos, más bien todos los candidatos se han restringido al concepto de democratizar los medios, de hablar de regular la competencia, que la competencia es buena, y hemos perdido de vista que la visión estratégica del sector tiene que ver a las telecomunicaciones como un factor de desarrollo. Por ejemplo, no hay herramienta de transformación social más poderosa que el Internet. Claro. Cada vez que se incrementa un 10% la cobertura de banda ancha, hay un impacto en el 1.3% del Producto Interno Bruto. Cada vez que se incrementa un 10% la penetración de telefonía móvil, se incrementa un 0.5% al PIB. Cada vez que se abre la banda ancha en un porcentaje específico, se incrementa un 0.3% nuevamente el PIB. Hay presidentes en América Latina que muy rápidamente, como Dilma Rousseff y el presidente Santos en Colombia, desde sus discursos de campaña, claramente tenían una perspectiva de transformación social de sus países a partir de las telecomunicaciones, y por eso son seguramente los dos únicos países en América Latina que comparten esta visión a muy largo plazo con ministerios TICs, planes de banda ancha como en el caso de Colombia, como en el caso de Brasil, y un plan que se llama Vive Digital, como en el caso de Colombia, que ahora tiene uno de los ministerios más premiados a nivel internacional, que lo dirige el ministro Diego Molano. Entonces entendieron que no puede haber transformación social, ni desarrollo, ni política de turismo, ni de desarrollo industrial, ni de educación, si no existe una agenda digital transversal que impacte a la administración pública y que mire a largo plazo. Pero comenzaron desde las campañas, los tres, y yo veo, tanto en las afirmaciones de Josefina como las de Andrés Manuel, todavía falta de visión, y por supuesto no digamos en la de Peña Nieto. Los tres comparten esa carencia de visión. Yo creo que lo que hace falta precisamente es concebir el desarrollo de las telecomunicaciones como una política de Estado. No hay una definición en México de este sector dentro de una visión y una política de Estado de largo plazo, no solamente como un elemento de la economía para la intermediación de bienes o servicios. Efectivamente tenemos que lograr incorporar al desarrollo y democratización tanto de los medios como de las telecomunicaciones una visión de Estado ligada a educación, a salud, a desarrollo sustentable, por supuesto a democratización en su sentido amplio, a la eficiencia de los gobiernos. Está muy restringida la visión. Coincido contigo. Me parece, por ejemplo, que es el gran mérito de Chile, iniciado precisamente por Michelle Bachelet, en un plan a largo plazo del desarrollo no solamente de infraestructuras, la apertura de mercados, sino también el ligar a los procesos de desarrollo social, colectivo, el impulso de estos servicios y de estas redes, y luego a la imbricación entre estas redes y los servicios de radiodifusión. Lo que se requiere es precisamente una visión de conjunto, que es lo que se denomina pues una visión de Estado, colocar en este sector estratégico una apuesta no solo por un incremento en la economía o en los ingresos de recaudación del Estado, sino como parte de los derechos humanos, como parte del sistema democrático, porque efectivamente el nivel de impacto positivo que tiene en el conjunto de las actividades pues es indiscutible. Yo creo que eso es lo que ha faltado, y eso es lo que falta en la visión de este tema, una visión de largo plazo. Hay quienes creen, por ejemplo, que el tema se resuelve abriéndole a las televisoras telefonía y a la telefonía televisión, y ahí está, por ejemplo, concentrada la visión del observador, ¿no? Dice, vamos a arreglarlo así, ¿no? Vamos a darle a las telefónicas derecho para que den televisión, y a las televisiones para que den derecho a telefonía. Ojalá fuera tan sencillo, ¿no? Ojalá fuera tan sencillo, cuando en realidad de lo que se trata pues es de no solamente diversificar, pluralizar, necesitamos ampliar la oferta comunicacional y luego ligarla a un desarrollo integral de la persona que tenga un impacto en su educación, en sus formas de convivencia, en la cultura, en fin, en tantas cosas que yo a ustedes no les voy a
a platicar. Entonces yo creo que eso es lo que está faltando, un plan a largo plazo y ponernos metas en estos sectores que de verlos como prioritarios le pondrían a México en otro nivel de competitividad en el mundo. Sí, Javier, y yo vi en el sexenio del presidente Calderón, un legislador muy pasivo. Hubieron algunas iniciativas aisladas, no solamente integrales, sino de algunos artículos en específico y monotemáticas, algunas de ellas, pero sí mi percepción, te lo digo respetuosamente, mi percepción global del legislador fue un legislador que no dio el ancho. O sea, finalmente pagamos una cantidad importante de impuestos para este aparato legislativo y yo en lo personal no vi que rendiera ningún fruto. Seguimos con la misma ley de 95 y las pocas reformas que se hicieron, por ejemplo, fue la del Renault, que fue totalmente fallido y no hubo absolutamente nada más. Entonces, ¿quién nos va a rendir cuentas finalmente en esta materia y qué legislador debemos esperar para el próximo sexenio? Sí, como que no vemos mucha voluntad política, diputado Corral. Porque hay un cruce de intereses y claro, sigue habiéndolo y se sigue colocando en términos de la rentabilidad político-electoral el tratamiento y el manejo en este tema. Hay que decirlo con toda claridad. Eso es lo que sigue permeando. Me parece que el diseño actual del régimen político actual está agotado, está desfasado y creo que mientras no cambiemos las reglas para el acuerdo y la cooperación entre poderes, va a ser muy difícil que temas como el de telecomunicaciones, el de democratización de medios o incluso la reforma energética, la laboral o la educativa, puedan ir a cambios integrales. Y lo digo por lo siguiente, porque nadie quiere asumir en solitario los costos de reformas que tocan grandes intereses económicos. Por ello yo he planteado la posibilidad de incorporar a la Constitución una figura que puede ser incluso la ruta o el inicio para virar a un nuevo régimen político que puede ser el parlamentarismo. He propuesto incorporar a la Constitución y presenté una iniciativa para ello de los gobiernos de coalición, que el presidente que venga o presidenta tenga la opción de, seguir buscando reformas como hasta ahora lo han buscado hacer desde Zedillo, Fox y Calderón, que no han tenido mayoría en las cámaras, o que si realmente buscan transformar y acelerar el cambio en el país y el crecimiento económico, puedan acordar gobiernos de coalición por 1 año, por 2 años, por 3 años o por todo el sexenio, precisamente para que reformas en las que la mayoría de la clase política está de acuerdo, pero que por estos intereses y estos cálculos político-electorales no se avanzan, pudieran concretarse. Yo estoy seguro que bajo un gobierno de coalición, pactado a unos años, la reforma de las telecomunicaciones podría ser uno de los temas de reforma estructural. Muchísimas gracias, diputado. Pues ya se nos está terminando desafortunadamente ahorita este segmento. Te agradecemos mucho. Veo que hay cierta expectativa favorable en ese sentido. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero sin iniciativa, sin reforma política, a ver cómo nos va, caray. A ver cómo nos va, pero pues bueno, diputado, muchísimas gracias por esta entrevista. Convergencia de ideas. Pues ya tenemos en la línea nuevamente, bienvenidos a Media Telecom, Convergencia Plena. Ya estamos nuevamente aquí con ustedes y pues ya tenemos, como les decía, en la línea al doctor Raúl Trejo del Arbe. Doctor, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas noches. Pues te saluda Irene Nevi, Jorge Fernando Negrete. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Raúl, un gusto saludarte, un abrazo. El gusto es mío, muchas felicidades. Y pues nos da mucho gusto que te incorpores como comentarista de este programa, doctor Trejo del Arbe. ¿De qué nos vas a comentar hoy? Gabriel, el lema con el que se presenta este programa anuncia que se trata de la convergencia plena. Quisiera conversar acerca de ello. Adelante, por favor. En estas 2 palabras, Gabriel y amigos, en estas 2 palabras, convergencia plena, hay todo un proyecto ambicioso, una aspiración compleja y una definición acerca de la forma y el sentido que debieran tener las telecomunicaciones.
Convergencia es el empleo de todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la comunicación para utilizar un canal de transmisión o para emplear un dispositivo. La digitalización de los contenidos permite que en donde antes cabía o se ofrecía un solo servicio, ahora sea posible que contemos con varios más. Por ejemplo, el cable a través del cual conectamos el teléfono de la casa es un ejemplo cercano de las posibilidades de la convergencia. Como recordamos, hasta hace poco esa línea nos servía únicamente para recibir el servicio telefónico. Luego se pudo habilitar para además transmitir los contenidos de Internet y a través del mismo conducto podríamos recibir televisión. Pero en México, como sabemos, Telmex, la empresa que domina el mercado de la telefonía, no tiene permiso para vendernos contenidos de televisión. Allí tenemos un ejemplo de cómo puede haber un aprovechamiento limitado de la convergencia. Por eso se requieren decisiones políticas, medidas administrativas y con frecuencia también reformas legales a fin de que la convergencia no beneficie a unas cuantas empresas o a una sola y para que despliegue sus posibilidades a favor de los consumidores. La prohibición a Telmex para ofrecer televisión les impide a los suscriptores de esa empresa tener un servicio completo y termina beneficiando a Televisa y Televisión Azteca, que acaparan la televisión en México. Al mismo tiempo, el servicio telefónico y de Internet que ofrecen Telmex y Telcel con frecuencia, como bien sabemos, es malo y sobre todo más caro que en otros países. Así que faltan decisiones de Estado capaces de ceñir a las empresas a parámetros de calidad a fin de que las telecomunicaciones funcionen a favor de los usuarios. Convergencia plena es bandera, proyecto, aspiración, pero también es un camino para reivindicar derechos de la sociedad. Felicito muy sinceramente a este equipo de Media Telecom y a MBS Radio por el comienzo de este programa. Estoy seguro de que el ánimo propositivo y crítico con el que se inicia este espacio podrá ser útil para acercar las telecomunicaciones a sus usuarios y consumidores. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Raúl Trejo del Arbre, por estas palabras. Y pues bueno, sí, en efecto, este es el propósito que tenemos en Media Telecom, convergencia plena. Pues convergencia para todos, en beneficio de los usuarios, en beneficio de la sociedad, en beneficio del país. Muchas gracias nuevamente, doctor Trejo del Arbre. Gusto en saludarlos, hasta luego. Media Telecom Américas. Buenas noches, tenemos en la línea a José Otero, uno de los más importantes especialistas en telecomunicaciones en América Latina. Estamos comunicándonos con él hasta Uruguay. Pepe, muy buenas noches. Buenas noches, Jorge, ¿cómo están? Muy bien, gusto en saludarte, Pepe. Oye, Pepe, pues entramos rápidamente al tema. Plan Ceibal, Plan Vive Digital en Colombia, Argentina Conectada en Argentina, en Brasil tenemos el plan de banda ancha que se lanzó en esta administración, programas de banda ancha y de política pública que estimulan el crecimiento de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Platícanos de esto en América Latina. Me parece que tenemos que verlo un poquito más amplio. Los planes de gobierno de banda ancha lo que están haciendo mayormente es impulsar la adopción de estos servicios en zonas rurales. ¿En qué consisten? Mayormente en iniciativas público-privadas donde el gobierno puede estar cubriendo desde 1/3 hasta el 75% de toda la inversión para aquellas zonas donde no sería rentable para los operadores invertir en infraestructura y puedan contar con las mayores ventajas que ofrece la tecnología de punta. El mejor ejemplo realmente no está en América Latina, está en Australia con la Red Nacional de Banda Ancha, donde una inversión de casi $40,000 millones, tenemos que el gobierno australiano está cubriendo 75%, o sea, cerca de $30,000 millones. Extraordinario. En América Latina, ¿cuál sería el proyecto más exitoso, Pepe? Mira, estamos todavía en los inicios de los proyectos para pasar juicio, pero yo estaría prestando muchísima atención a lo que están haciendo la Anatel en Brasil y también lo que se está haciendo por el Ministerio TIC de Colombia con su plan Vive Digital. Pepe, pues muchas gracias, aprecio tu llamada, te mandamos un abrazo desde México y esperamos verte la próxima semana. Y muchas felicidades a todos en su primer programa. Y escucharte la próxima semana. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Gracias. Tecnología, investigación más desarrollo. Homo Gadget. Lleno de glamour y luces, la semana pasada Nokia presentó los modelos 710 y 800 de su familia Lumia, los primeros celulares en llegar a México con el sistema operativo Windows Phone. Son estos nuevos dispositivos móviles de color fuchsia, azul y negro que incluyen para el usuario sugerencias de traslado, sencillez para trabajar y navegar en el equipo,
una interfase natural para redes sociales, así como un asesor gratuito que te ayudará en la configuración del celular. Veremos qué tal son recibidos por los consumidores mexicanos y te estaremos informando. Ya se pueden hacer transacciones por teléfono celular. Telcel, Banamex e Inbursa lanzaron el servicio Transfer, el cual permitirá realizar pagos móviles, retirar dinero del cajero, consultar tu saldo y comprar tiempo aire en segundos. Funciona por medio de mensajes de texto y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Solo basta tener un teléfono celular y no es necesaria una cuenta bancaria, pero este servicio hará accesible la banca en tu móvil. Pues interesante cápsula la que acabamos de escuchar, Homo Gadget. Esta le va a gustar mucho en este programa Media Telecom Convergencia Plena, porque pues son las noticias que tenemos al día de todas estas tecnologías, estos dispositivos móviles que están al alcance de los usuarios. Irene, Jorge Fernando. Pero pues bueno, nos quedamos pendientes también con una visión, digamos, mucho más plural a partir de la entrevista que le hicimos al diputado con licencia Javier Corral sobre los retos que tienen los candidatos, los partidos políticos a la presidencia, en este caso, en torno de las telecomunicaciones. Tuvimos una visión, en este caso del PAN, pero sí hay que dejar claro que también buscamos al diputado Gerardo Flores y también buscamos al senador Carlos Sotelo, que son de fuerzas políticas distintas, pero no pudieron participar desafortunadamente en esta primera emisión de Media Telecom. ¿Qué podemos decir del tema? A mí me parece que es muy importante que no le podemos pedir a los candidatos que sean especialistas en telecomunicaciones y tecnologías de la información, pero sí tenemos que exigirles que tengan una visión muy clara y muy precisa de para qué sirven y cómo van a transformar las telecomunicaciones y las tecnologías de la información a la sociedad. Cómo van a impactar en la administración pública y cómo una agenda de incorporación de TICs van a permitir que las políticas públicas sean más eficientes, puedan generar beneficios a los ciudadanos, cómo el derecho a la información deja de ser una entelequia desde la perspectiva de las telecomunicaciones y se transforma en una herramienta de desarrollo y de transformación social. No está muy lejos y eso sí se los podemos exigir a los candidatos. Sí, pero yo no estoy de acuerdo, Fer, que eso se trate de un tema de desconocimiento, porque entonces ese sería el pretexto para todo, ¿no? Entonces, a ver, el tema de cuestión verde, ¿no? Pues yo no soy experto en medio ambiente, y el tema económico, yo creo que sí influye porque es sumamente complicado, incluso para los que estamos 24 horas en este sector, es sumamente complicado estar al día, como lo decía Gabriel, el tema de aplicaciones y de gadgets que vemos que todos los días va cambiando. Yo creo que sí es importante aclarar esto, pero también ellos tienen un equipo, Fernando, Gabriel, ellos tienen un equipo de asesores y este equipo de asesores los tendría que tener al día, y sobre todo lo que yo creo que pedimos es precisión en los objetivos y en el camino para cumplir esos objetivos, tanto en los candidatos presidenciales, como lo decía Javier Corral, como sobre todo también ahora en el legislador, que pues puede suceder que haya una política pública del Ejecutivo con miras a hacer algo, pero si el Legislativo no hace absolutamente nada, pues no hay insumos, sí, ¿no? Se puede tener un estupendo programa de trabajo, una planeación muy buena, pero a la hora de arrastrar el lápiz y tomar las decisiones, ese es el enorme problema que tenemos siempre. Mire, tienes por ejemplo un caso muy curioso. Colombia, mientras tenía una buena ley, generó política pública y pudo trabajar, ¿no? Claro. Entonces, en México ni política pública, ni buena política, ley, ni voluntad política, que eso es lo que nos ha faltado. Y son círculos viciosos que te llevan a esto. Ahí tienes el caso del Renault, que es una política pública totalmente fallida, que lo único que hemos logrado es que ya nadie se quiere hacer cargo de esta política. Ahí tienes lo que sucedió el día de hoy. Yo creo que necesitamos políticas públicas bien planeadas desde todos los aspectos, incluyendo el legislativo. Claro, Irene, platicábamos al principio del programa del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. ¿Qué pasó ahí? Aviéntala. Pues la aviento rápido, nadie lo quiere. Segov dice dile a Cofetel y Cofetel dile a Segov. Así que pues, como nadie lo quiere, ojalá el presidente Calderón o los legisladores que fueron los creadores de esta política fallida nos diga, ¿y ahora quién lo quiere? Claro, pues bueno, ahí está un reto fundamental en ese sentido. Jorge Fernando, Irene, Levi, pues Media Telecom Convergencia Plena, ya se nos terminó. Nos vemos el martes próximo, martes de telecomunicaciones a las 9 de la noche. A las 9 de la noche la próxima semana, Jorge Fernando. Así los esperamos a todos. Muy bien, y pues le agradecemos a Carlos Atempa y Héctor Zavala en los controles técnicos, Jorge Bravo, Mariana Torres y Dinora Navarro en la producción y Fernando Viveros, productor general de este programa. Hasta la próxima semana. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Hernández, soy presidente nacional de la CANIETI, la cámara que convoca a 3 sectores
la electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de la información. Y quiero aprovechar este brevísimo espacio para felicitar a Gabriel, a Irene y a Jorge Fernando por la apertura de este programa que están lanzando el día de hoy, Media Telecom o Media Telecom Convergencia Plena. Es un programa que creo que va a ser muy interesante, pero más allá de lo interesante, importante, primero porque está conducido por expertos en la materia, tanto Gabriel, Irene como Jorge Fernando, lo cual es muy motivante, y segundo porque estoy seguro que van a incentivar la discusión y la información de aspectos muy relevantes a un sector que es base para el desarrollo tanto económico como social y cultural, el de las telecomunicaciones. Enhorabuena, hacía mucha falta un espacio como este. Estoy seguro que van a tener mucho éxito. Los felicito a los tres y estaremos atentos a su desarrollo. Felicidades. La próxima semana tenemos una cita en MBS 102.5 para interconectarnos. 102.5 Noticias MBS. En radio, tu mejor elección.